Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? Bienvenidos al curso Intervenciones Participativas para la Gestión de las Conflictividades en el Territorio. Esta clase es la clase número 1, así que voy a presentarme. Mi nombre es Mariana Zárate, soy directora en la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dentro de mi dirección estamos con este curso que invita a trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial y Municipal a participar. Es un curso pensado para brindar herramientas conceptuales, analíticas, pero también algunas herramientas prácticas en torno a la intervención en conflictividades sociales que nosotros las limitamos a un número de conflictividades. El objetivo del curso es compartir herramientas conceptuales y operativas y analíticas para fortalecer las capacidades de sus trabajos en cada uno de sus ámbitos. Este curso, los participantes vienen de áreas de salud, de género, de seguridad, de niñez, así que el abanico es amplio en términos a los participantes y como lo es también el curso en torno a sus temáticas. Las temáticas que nosotros proponemos para trabajar, y lo van a ir viendo a lo largo de la cursada, tiene que ver con conflictividades o situaciones problemáticas, en realidad, que definimos como las violencias de género o los consumos problemáticos, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, los conflictos vecinales y los jóvenes en conflicto con la ley penal. Esos son los temas con los cuales se van a ir encontrando a lo largo del curso y hoy es una clase introductoria donde nos vamos a preguntar de qué hablamos cuando hablamos de gestión de conflictividades y también responder un poco la pregunta de por qué este curso desde un área de política criminal, que es un poco lo que nosotros trabajamos también dentro de la subsecretaría. Así que voy a, antes de presentar a la mesa y a los compañeros que están hoy conmigo para dar esta clase, voy a pasar unas cuestiones más bien administrativas que tienen que ver con que el curso se compone de 5 clases. Todos los jueves van a tener subido el material en el aula virtual que consta de una clase online, un video, perdón, de esta manera que son entrevistas que nosotros hacemos desde la subsecretaría a compañeros nuestros o bien a expertos. Además tienen una clase escrita, un cuestionario, que cada clase tiene un cuestionario que tienen que responder y bibliografía, es decir que todo el módulo, ¿sí? Está compuesto por estos diferentes elementos. ¿Qué repaso es? El video con una entrevista, la clase escrita, el foro, un foro de consulta, un cuestionario y la bibliografía. Así que les vamos a pedir que participen de los foros, que hagan los cuestionarios, que son requisitos para la aprobación del curso. Y además, sobre todo la cuestión de la participación en los foros, a nosotros nos interesa no solamente para que ustedes se conozcan, ¿sí? Y generar una sinergia entre diferentes municipios y diferentes áreas de trabajo, sino también que es, digamos, el objetivo un poco de este curso es que podamos a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿sí? Que nos podamos conocer, que podamos conocer nuestras experiencias de trabajo, poder tomar experiencias exitosas de otros lugares, ¿sí? A través de los compañeros. Por eso es que los invitamos y las invitamos a participar de los foros y mantener una discusión en ellos.
Otra cuestión más bien administrativa es que revisen el perfil de la plataforma del campus, que es donde ustedes ponen su mail, es donde les va a llegar los avisos de las clases. Entonces es necesario que el mail que esté registrado en el campus sea el mail que ustedes utilizan cotidianamente. Bueno, pasada la cuestión administrativa y dinámica del curso, voy a pasar a presentarlos a mis compañeros. Él es Mauro Iomi, es asesor de la Subsecretaría de Política Criminal. Gracias, Mauro, por estar acá y acompañarnos hoy. Buenas tardes, Mariana, Licho, ¿cómo andan? Un gusto. Y tenemos a nuestro invitado experto, que es Lisandro Pellegrini, que es el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Así que, hola Licho, gracias por estar acá y acompañarnos en una edición más de este curso. Hola Marian, hola Mauro, un gusto. Buenas tardes, o depende cuando vean este video, en realidad. Depende, tenemos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, claro. Sí, claro. Exactamente. Bueno, para ir entrando en tema sobre esta clase, algo que me faltó decir y que se los cuento porque también tiene que ver con los contenidos de este curso, es el contenido de este curso lo hicimos en base a un material que hicimos desde la Subsecretaría de Política Criminal, que es este manual que se llama Nexos. Más arriba me dicen, a ver ahí si se ve. Bueno, es un material que se los vamos a compartir una vez finalizado el curso, que está hecho a partir de la experiencia también del trabajo en los territorios de un conjunto de municipios de la provincia de Buenos Aires, en los cuales estuvimos trabajando con ellos. Así que también es un material y son contenidos que vienen también de la experiencia de trabajadores y trabajadoras como ustedes que están cursando, que pudimos poner en este material para que nos sirva para reflexionar, tomarnos un momento para analizar ciertos conceptos y ciertas situaciones que también que atravesamos como trabajadores y trabajadoras dentro de cada uno de los municipios, cuando tenemos que intervenir en conflictividades sociales. Así que, además de tener capítulos que son más bien conceptuales y analíticos, tiene capítulos donde damos a grandes rasgos un qué hacer y un gran recursero a nivel provincial que siempre está bien para el trabajo en los territorios. Así que vamos a empezar con esta clase que, como dijimos al principio, tiene que ver con poder pensar sobre la gestión de las conflictividades y de qué hablamos cuando hablamos de gestionar conflictividades sociales. Así que la primera pregunta que te quería traer, Licho, es si nos podés, en primer lugar, definir a la política criminal, ¿sí? Y cómo se vincula con el paradigma de la gestión de las conflictividades. Muy bien. Bueno, es una pregunta que seguramente, o más que la pregunta, la respuesta a esa pregunta va a ir atravesando las distintas clases y encuentros que seguramente tengan lugar en este curso, pero me gustaría dar así los contenidos mínimos para poder empezar a charlarlo y discutirlo un poco con ustedes, cosa que hacemos cotidianamente, a veces así en abstracto, otras veces arrojados a una discusión concreta de un territorio, de un conflicto. Cuando nosotros pensamos en política criminal, deberíamos pensar en todos aquellos recursos y herramientas, inversiones del Estado que tienden a resolver conflictos que se suscitan en la sociedad, y a partir de esta noción súper básica que acabo de dar, hay versiones de la política criminal. Hay quienes creen que la política criminal es aquella forma de gestionar solo los conflictos que tienen algún cariz penal, punitivo, y que entonces reaccionamos desde el Estado solo con herramientas penales.
Y existe, si se quiere, nuevamente, todavía en una forma muy simplificada de las cosas, otra manera de verlo donde la política criminal congloba a todas las herramientas del Estado, no solo las penales, que tienden a la gestión de todos los conflictos, no solo aquellos que tienen un emergente penal. Entonces, para ponerlo en términos más concretos, cuando hablamos de política criminal, para algunos probablemente hablemos solo de la disciplina que se orienta a atender una demanda social y que para eso usa a su policía, a sus fiscales y a todas las herramientas ligadas al castigo, ¿sí? No solo castigo en términos de encierro, sino de otras formas de castigo que tiene el Estado frente a determinadas conductas que se consideran que están previstas directamente en un catálogo taxativo que es el Código Penal. Pero a la vez tenemos una descripción posible de la política criminal que abarca y que congloba y que incluye a todas las herramientas del Estado que se orientan de alguna manera a la resolución o a la gestión de los conflictos, con miras en todo caso a que ese conflicto sí no se espirale y no se agrave de modo de alcanzar alguna faceta penal. Ahora, esta definición, ahora voy a decir cuál fue la definición que históricamente atrapó a la política criminal y que de alguna manera la encorsetó, la mantuvo un poco restringida y que yo creo que es una de las razones en un mosaico multicausal que debería reconocerse, pero es una de las razones que explica los problemas que tenemos en materia de política criminal con eficacia, democracia y una serie de problemas que hoy atraviesan a la política criminal. Pero antes de llegar a esa noción de política criminal tan restringida y que yo creo que es tan distorsiva, corresponde definir un poco los conflictos. Hoy lo hablaba con Mariana antes de venir para acá. Más que definir el conflicto, definir la postura con la que uno o una se para frente al conflicto, ¿no? Entonces, bueno, a priori podemos definir conflicto como una contraposición de intereses. Hay dos personas o dos sectores de personas o dos grupos con miradas antagónicas respecto a un tema e intereses disímiles y divergentes respecto de una cuestión, y eso genera un conflicto. A partir de ese momento, hoy con Marian pensábamos en conflictos que son más estructurales, superestructurales, y conflictos que son más concretos. Ahora podemos ir a ejemplificarlos, o si querés vos también lo podés ejemplificar, pero antes que eso, hay una posición política que uno toma frente al conflicto. Y es ver en ese conflicto un dato social que uno lo puede ver con cierta positividad, no quiero decir con positividad el fomento del conflicto, pero sí entender que ese conflicto de alguna manera exhuma una contraposición de intereses y que gestionar esa contraposición de intereses seguramente nos va a volver una mejor comunidad, porque es una comunidad que ha procesado esa contraposición y vamos a avanzar y evolucionar hacia una faceta donde todos los sectores hayan logrado algo en la gestión de ese conflicto. Y están quienes ven en un conflicto un problema que debemos eliminar. Entonces, si nos paramos frente al conflicto, un problema que debemos eliminar y de alguna manera con una postura más negativa, diciendo nuestras intervenciones deben orientarse a evitar que los conflictos existan, vamos a tener una mirada sobre la política criminal. Y ahí, perdón, sí, te interrumpo un segundo para pensar esto en términos políticos, porque pensar una sociedad desde el orden también puede volverte una sociedad autoritaria, digamos, ¿no? Claro. No existe... Claro. Ahí entramos... O no, decime si estoy confundida, ¿eh? No está confundida. El problema es la definición de orden, porque claro, hay una primera pulsión a pensar que el orden es un orden autoritario, ¿no? Entonces, no sé, unos discursos de varios, no sé, en este momento en el gobierno nacional, el orden está pensado como, aun cuando no se diga, en muchos casos incluso se dice, el orden está pensado como un orden autoritario. Pero bueno, uno a ese orden no quiere ir. Ahora, ¿hay alguna forma de orden previsible, un orden fundado en discusiones saldadas democráticamente, que a nosotros nos permiten orientar nuestra conducta en sociedad, que uno no tiene por qué pensar que hay algo malo en ese orden? Ahora, discutamos todo el tiempo el orden necesario para saber cuál es el nuevo orden. No hay problemas, no hay por qué pensar que existe un orden pétreo, un orden que baja divinamente a algún lado y que nos orienta a todos. Y entonces, a partir de ahí, quizás se establezcan conductas un poco autoritarias. Lo que uno
tiene para pensar respecto a la gestión de las conflictividades es que si yo veo en el conflicto un emergente de contraposición de intereses que a mí me parece positivo que ocurra, lo que es seguramente negativo es que ese conflicto conlleve una generación de violencia que provoque malestar en la sociedad, caos, lesiones, y ahí empiezan a haber una serie de cosas. Eso de positivo no tiene nada. Por eso es tan importante gestionar el conflicto. Pero uno lo gestiona o una lo gestiona pensando que ese conflicto es un emergente que en todo caso implica alguna forma o una pulsión por una evolución en nuestra sociedad. Desde ese lugar, uno no tiende a anular el conflicto, lo que tiende es a gestionarlo. Gestionarlo es tratar de que se salde de la manera más pacífica posible, donde nosotros logremos encontrar cuál es el espíritu de las partes que llevó a ese problema, tratar de que cada parte, en un contexto de armonioso y de liberación, pueda llevarse lo que te tiene que llevar, y gestionar en torno a saldar ese conflicto y avanzar. Naturalmente, existen conflictos que son saldables de manera muy armoniosa, existen otros que no, que son muy violentos y demás, y ahí el Estado, para intervenir sobre esos conflictos, usa sus herramientas más fuertes, que son herramientas punitivas, que son herramientas que implican ejercer coerción sobre las personas, porque está bien, porque como sociedad hemos decidido que frente a determinados conflictos y cuando alguna de las partes desenvuelve niveles de violencia intolerables para nosotros, el Estado está autorizado a avanzar de manera coercitiva sobre ese conflicto, de manera de evitar daños sobre las personas. Ahora, en esta definición que yo acabo de dar, si uno se inscribe, como creo que nos pasa a nosotros y a nosotras en la SUBSE, yo creo que es el modelo más democrático que funda los pilares de una política criminal eficiente y demás, uno debería pensar que en la gestión de conflictos, que la política de la gestión de conflictos es una política que tiene esta mirada sobre el conflicto y que tiene una serie de intervenciones escalonadas donde el Estado se va involucrando de manera cada vez más invasiva en esa resolución, donde la última parte en ese ascender de intervenciones más lesivas están las herramientas penales del Estado. Nuevamente acá, si uno quiere, puede pensar o va a encontrar aquellos o aquellas que estén interesadas en ver algo de bibliografía, posturas que circunscriben la política criminal a ese último tramo de herramientas que son las punitivas y otras, entre las que yo creo que inscribirme, y alguna vez hemos hablado con ustedes, creo que ustedes también, que piensan en la política criminal con todo el uso de las herramientas penales. Y el ejemplo es de las herramientas del Estado, no necesariamente las penales. Y el ejemplo es un poco remanido, pero hoy lo hablábamos. Hoy Marian me traía un conflicto súper estructural que a mí me parece que tiene mucho sentido discutir. Y yo le anteponía, no en modo de desacreditación, ni mucho menos, sino de manera complementaria, conflictos más concretos. Y bueno, entonces hablábamos, ahora vos si querés lo contás, Mariana hablaba del conflicto que de alguna manera explicó el surgimiento de Ni Una Menos, impulsada por el movimiento feminista y demás. Y yo, que a veces lo uso porque simplemente me parece que es muy gráfico, le complementaba su análisis con conflictos mucho más específicos que tiene que ver con que a veces nos pasa y nosotros lidiamos cotidianamente con eso, que son, no sé, conflictos por tierras, donde hay un sector de una comunidad que en general tiene un problema con el acceso a la tierra, toma la tierra improductiva, que en ese momento puede estar vacante y demás. Los propietarios de esa tierra naturalmente se agravian porque ven menoscabado su derecho de propiedad por esa intrusión. Y bueno, se genera un conflicto. Hay una persona que necesita la tierra y con esto no estoy trayendo, no quiero hacer una lectura ingenua del problema de la tierra en nuestro país y en Latinoamérica. Los problemas en torno a la tierra muchas veces se pueden complejizar muchísimo y podemos hasta encontrar alguna forma de crimen organizado en torno a la tierra. Pero yo no estoy dispuesto a aceptar que toda toma de tierra implica un fenómeno de esas características. Entonces quiero empezar con por lo menos de modo gráfico, con el ejemplo más sencillo y más naif si se quiere, pero muy, muy interpelante en este sentido, que es un sector de la población que sabemos que tiene problemas de acceso a tierra y un sector que esgrime su derecho de propiedad. Bueno, ahí uno puede intervenir, gestionar ese conflicto con herramientas penales directamente, porque uno puede encontrar en el catálogo que hablamos al principio del Código Penal esa conducta enumerada específicamente como una de las conductas que merecen una reacción punitiva del Estado, pero también puede seguramente usar otras herramientas que tiene el Estado, que están ligadas a campos que son ajenos al derecho penal y a las agencias penales del Estado, que son, no sé, ver si se puede satisfacer el derecho a la tierra de esa persona de alguna u otra manera, intervenir con otra área del Estado que no sea la punitiva y probablemente uno encuentre la solución o una gestión de ese conflicto distinta. Entonces,
Yo creo que una intervención sobre un conflicto de estas características que pongo es parte de la política criminal, porque tiende a evitar que eso se configure en un hecho de alta lesividad vinculado a la usurpación de tierras y demás, y no por el hecho de no haber puesto en funcionamiento agencias penales del Estado, deja de ser una intervención de política criminal. No sé si lo hice muy larga, pero la idea era... Está claro, y nos sirve también ir introduciendo ejemplos, así lo vamos constatando un poco con la parte doctrinaria de la clase, o la parte teórica, para hacer un intercambio. Entonces, recuperando un poco, ¿no? Decíamos de lo que se ocupa la política criminal. Me interesaba esto de las versiones, ¿no? O de los encuadres que le damos para constituir una política criminal eficiente, efectiva, democrática. Entonces pensaba en esto, en los ejemplos. Nosotros tenemos el paradigma que se encorseta un poco a las respuestas de las agencias penales, que tiene que ver más con la producción legislativa, con la dogmática, y un poco con el reproche penal, ¿no? Que tiene, para que poner en código general, tiene que ver un poco con cuando se dan ciertos requisitos, ciertas características de un tipo penal para poder darle ese mote, ¿no? Esto es un delito. Claro. También decíamos que no todo conflicto es delito, ¿no? Fundamental para pensar, porque quizás de la perspectiva tradicional, bueno, no diferencia mucho estos dos conceptos, ¿no? Donde se da el encuadramiento penal, procede la sanción, hay atribución de responsabilidad. Ahora, para pensar en la gestión de las conflictividades, ¿no? Como un nuevo paradigma de la política criminal, decimos que tiene limitaciones el viejo paradigma, ¿no? ¿Cuáles son concretamente esas limitaciones? ¿Por qué nos quedamos cortos, Licho, con el viejo paradigma? Me parece sí, está un poco precisar eso. ¿Qué pasa si avanzamos, por ejemplo, en un conflicto de tierras con un desalojo y con una represión inmediatamente, claro, sin merituar el problema de acceso a la vivienda, por ejemplo? O, digo, yo pienso, con una respuesta así inmediata, no tenemos método, no constituimos una disciplina propia que sea capaz de establecer un discurso, no podemos medir resultados porque hay una sanción inmediata. Digo, no hay análisis posible, pero ¿qué te parece? No, está muy bien, ahí estás dando la respuesta para mí. Sí, esto que yo decía, un segundo vuelvo a lo teórico, todos aquellos que tuvimos formación jurídica, que nos recibimos de abogados y demás en general, encontramos que la política criminal, yo creo que en las currículas empieza a aparecer y demás, pero por lo menos yo que soy veterano, en la época que estudié, la política criminal era un concepto que estaba ligado a lo que vos dijiste recién, o ya sea a la producción legislativa en materia penal, o sea, hacía política criminal aquel que redactaba normas penales, ¿sí? Entonces en los ministerios de justicia existe un área de política criminal que hacía, se le mandaba propuestas de reforma de leyes penales. Eso era la política criminal. O, si se quiere, aquellos que estudiamos un poquito más de dogmática penal, ligábamos el concepto de política criminal a una serie, esto puede ser un poco aburrido para aquellos que no sean abogados, incluso para los que son también, pero había un conjunto de herramientas en la dogmática penal que lo que tendían, agrupadas bajo el concepto de política criminal, que tendían a ponerle algún reparo, alguna contención a la actividad del juez a la hora de hacer lo que en dogmática llamamos un juicio de subsunción sobre una conducta en un tipo penal. El Código Penal está lleno de tipos penales, ¿no? El homicidio, el abuso sexual y demás, y así el robo. Perdón, yo que no soy abogada, y hay atrás de la computadora seguramente también, que es un juicio dijiste de un juicio de subsunción. Sí, ahí por ahí fue innecesario. Fue innecesario. A veces ven que es un problema que tenemos de formación. No, si lo podés bajar un poquito. Sí, digo, absolutamente. La idea es, hay una persona que es el juez, es el fiscal, que son aquellas personas del ámbito judicial o del policial que trabajan identificando a partir de las conductas que nosotros sabemos que tienen un reproche, una sanción penal, nosotros son taxativas, digo, están enumeradas de manera limitada en el Código Penal y en leyes penales. Luego, fiscales, policías y jueces trabajan en decir qué conducta que alguien les denuncia o un policía detecta en la calle
se subsume, por eso la subsunción, se encaja en ese tipo penal. Para evitar que en ese trabajo de encuadre se cometan excesos y, por ejemplo, se piense que una conducta que no ha generado un mayor lesividad y demás pueda tener esa respuesta penal, la misma dogmática penal desarrolló una serie de principios que están ligados a última ratio, proporcionalidad, que ahí si me metiera en eso creo que lo haría mucho más aburrido de lo que es esta parte, y todo ese conjunto de principios que lo que tendían era a que tratar de, una cosa, si ya que estoy en esta, la voy a hacer entera, llamada ius puniendi y demás, estuviese contenido y no se desbordara, todas esas herramientas, esos principios se los metía bajo una categoría que era política criminal. ¿Ustedes se imaginan lo poco que tiene que ver la política criminal con ambos temas que yo acabo? O sea, este conjunto de principios, que ya son muy necesarios, ¿eh? No estoy diciendo que lo que quiero decir es que eso no es política criminal. O de mínima no es exclusivamente la política. O de mínima, claro, ahí lo dijiste en los términos que corresponden, no es exclusivamente. Lo mismo pasa con la producción legislativa en materia penal. La política criminal corresponde que la consideremos a la par, en el mismo nivel que otras políticas centrales de los estados, que son las políticas de salud, la política cultural, la política económica. Entonces piensen que lo que un estado invierte en política criminal, el dolor que genera la política criminal, la insatisfacción que le puede generar a las víctimas una mala política criminal, hace que sea de una enorme envergadura y que debamos considerarla a la par de las políticas criminales, de las políticas públicas centrales de un estado. Ahora, y acá me quedo con la pregunta de Mauro, es pese a que la política criminal debe ocupar ese lugar, cuando nosotros o nosotras vamos a indagar de qué manera producimos esa política criminal, nos encontramos que, a diferencia de todo el resto de las políticas públicas, la política criminal no se elabora, ni se ejecuta, ni se mide, ni se corrige, al igual que cualquier otra política pública. La de salud, la económica, la cultural y la que quieran. ¿Por qué? Porque creo, y acá vuelvo a la pregunta tuya, Mauro, que teníamos un problema conceptual desde el inicio que tenía que ver con pensar a la política criminal enmarañada en torno a estos conceptos que yo le daba recién, y eso nos generó una gran imposibilidad, les diría hasta epistémica durante mucho tiempo, para que obturó así, cierta emancipación de un saber, de una disciplina ligada a la política criminal que estableciera, como en cualquier otra política, cánones para planificarla, ejecutarla, medirla, corregirla, como hacemos, no sé, lo hemos dicho muchas veces, como ha ocurrido en el marco de la pandemia con las políticas de salud. Ustedes se imaginan que todos los compañeros y compañeras dedicados a contener lo que fue la pandemia en el 2019-2020 habían hecho un trabajo hiperminucioso de la planificación de lo que se debería invertir, cómo se debía vacunar, cuál era la expectativa de la tasa de contagio a los 6 meses, al año, a los 2 años, cómo... Toda esa planificación, que en salud se vio muy clara, pero que si vamos a la política económica pasa lo mismo, la emisión de billetes, en política criminal no la van a encontrar. Y ahí, dicho, hay una de las complejidades, me parece que tiene la política criminal, es que está como desperdigada por muchos ámbitos del Estado, ¿no? No está dentro del Ministerio de Seguridad, porque también es política de seguridad, hay una relación entre política de seguridad y política criminal, ¿no es cierto? Sí. Está en los patronatos deliberados, está en el Poder Judicial, digo, hay también una complejidad en torno a los actores que forman parte de pensar y ejecutar política criminal, ¿no es cierto? 100%. 100%. Bueno, ese podría ser algo, es muy verdadero, ahora no sé si se puede decir muy verdadero, algo es verdadero o no es verdadero, ¿no? No, claro, es verdadero, pero hay algo de lo que decís que funciona como un aliciente para los que hacemos política criminal y confesamos que trabajamos en un ámbito absolutamente caótico, que es reconocer que, a diferencia de otras políticas públicas centrales del Estado, la elaboración de la política criminal está diseminada en varias agencias de los estados. Eso, la verdad, hace que el estándar de coordinación interpoderes, interinstitucional, sea mucho más alto en el caso de la política criminal, a diferencia de otras políticas públicas que están concentradas en un único espacio. Y no solo hablo de la división a veces arbitraria con la que los gobiernos
segmentan sus carteras de gobierno, sino que hablo de distintos poderes del Estado. Entonces, la política criminal es cierto que si uno tuviese que decir cuál es el órgano rector, el principal responsable de la política criminal es el órgano que agrupa a los fiscales y a las fiscalas. Es el Ministerio Público, Fiscal de la Nación, bonaerense, tucumano, neuquino, de donde hablemos. Ese es el órgano central que es rector de la política criminal. Ahora, es cierto que la policía también interviene de manera protagónica en esto y la policía no pertenece a los fiscales. La policía es parte del Poder Ejecutivo. Entonces, por eso existen una serie de regulaciones que coordina el obrar de la policía con los fiscales. No, es un tema para charlar probablemente en otra ocasión, cuál es el rol que tienen jueces, patronatos liberados y demás, que no son agencias en rigor que participen de manera protagónica en la política criminal, sino sí en un concepto más amplio como el que hablábamos al principio. Pero cuando uno piensa en política criminal en sentido estricto, uno debería pensar que la planificación de la política criminal, o al menos cuáles son aquellos fenómenos criminales que nos interesa perseguir de manera prioritaria, cuáles son los recursos que vamos a abocar a la gestión de esas conflictividades, cuáles son los resultados que esperamos de esa primera gestión, qué recursos queremos invertir y demás, cuánto tiempo le vamos a dar a nuestra política para evaluarla, medirla y eventualmente corregirla, es algo que hoy debería estar en cabeza de los ministerios públicos y una parte del Ejecutivo. De ahí, de esa primera gran planificación, derraman una serie de intervenciones que se hacen desde otras agencias, no directamente involucradas en la política criminal, pero cuyas intervenciones sí colaboran con esos objetivos de política criminal que se identificaron como prioritarios en ese gran plan de política criminal. Ahora, vuelvo al... Perdón, y ahí meto paréntesis, pero aclaratorio. Un poco la respuesta de por qué este tipo de curso desde política criminal, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Para pensar la gestión de los conflictos a través de, digamos, a través de los agentes estatales que están en diferentes ámbitos del Estado, pero que en algún punto colaboran a desescalar los niveles de violencia o intervienen en conflictos vecinales o de familiares, y en esa intervención resuelven, contienen, ¿no?, a personas. 100%. Un ejemplo concreto en el que estamos trabajando con Marian directamente es un plan de intervención que el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace poco tiempo puso en marcha respecto de jóvenes en contacto con el sistema penal o que se puede pensar que van a estar en contacto prontamente con el sistema penal y tiene mucho que ver con esto que decías. ¿Por qué? Porque las agencias del gobierno provincial y del Estado provincial en general que más tienen que ver con la gestión de estos casos, la verdad es que están bastante, o por lo menos de los casos que nosotros hemos identificado como prioritarios, porque en materia de crimen adolescente, hago una pequeña digresión y ya volvemos, tenemos casos naturalmente muy violentos que tiene que intervenir directamente el sistema penal, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el Foro Responsable Penal Juvenil y demás. Ahora, el gobernador identificó como prioritario trabajar con un universo de pibes y de pibas, en su inmensa mayoría pibes, que empiezan a dar señales, que está probado por esto que decíamos, cuando uno puede planificar mínimamente la política criminal y uno estudia determinados fenómenos criminales, por ejemplo aquellos que involucran adolescentes, uno puede empezar a ver qué causas son las que se dan mucho antes de la comisión de un delito que empiezan a volver proclive una situación a escalar en ese sentido. Entonces, cuando uno quiere, en una fase bien de prevención, intervenir evitando esos resultados, la verdad que uno lo que necesita es trabajar con la Dirección General de Escuelas, uno necesita trabajar con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí empieza a darse, y por esto la pregunta tuya, que para mí es fundamental, originaria, de qué hablamos cuando hablamos de política criminal y por qué lo hacemos desde una subsecretaría de política criminal. Y digo, te iba a preguntar cómo generar condiciones, ¿no? Pero bueno, estamos justamente en la charla, se van dando las respuestas. Digo, trabajando con otras agencias del Estado, que no necesariamente son las punitivas penales, encontramos programas, proyectos, soluciones o herramientas para laburar. Y pensaba en una situación más en el ámbito de lo territorial estrictamente, ¿no? En un momento donde se caracteriza claramente por el aumento de las violencias, de las lesividades. ¿Cómo gestionamos los conflictos de modo no violenta
o con una característica de institucionalidad para aportarle a esta mirada de la política criminal. Invito a pensar esto, ¿no? Gestión no punitiva, dirías. Sí, Ok. sí, gestión de los conflictos en una condición donde tenemos violencias marcadas. Entonces, porque nosotros decimos, ¿cómo gestionamos las conflictividades, ¿no? De forma no violenta. Obviamente, no la vamos a gestionar violentamente, pero tenemos una característica que en estos momentos está ganando escena y que se ve diariamente, es que hay mucha violencia. Sí. Entonces, ¿cómo laburamos con los operadores para construir, por ejemplo, un entramado comunitario? La importancia de laburar con los entramados comunitarios. ¿Cómo pensamos en clave desde el laburo de nuestros operadores para promover una política criminal institucional, ¿no? Sí, sí. Ahí uno debería decir, digamos, frente a un conflicto que se ha desenvuelto de manera donde ya tiene emergentes de violencia clara y demás, el Estado tiene que intervenir con mucha claridad. En esto, todo lo que nosotros decimos en su fase de prevención y todo lo que nosotros queremos hacer, tratando de que la política criminal sea una disciplina que contenga la mayor cantidad de recursos posibles, sobre todo para evitar ese escalamiento, el espiralamiento del que hablábamos y demás, no obsta a que frente a fenómenos criminales violentos el Estado tenga que intervenir con mucha claridad. No hay, en ese sentido, yo soy de lo que creen que es siempre, naturalmente, dentro de los parámetros del Estado de Derecho y demás, las intervenciones del Estado frente a ese tipo de violencias y de cara a las víctimas tiene que ser contundente. En eso yo creo que frente a la criminalidad violenta, el Estado tiene que tener muy claro cuál es su intervención. El punto es, eso no debería ser nuestra única respuesta. Nosotros lo que deberíamos tratar, y yo lo tomo y creo que lo tomamos como parte de nuestro trabajo, es tratar de identificar cuál es el universo de causas que hace que hechos que son abordables con otras herramientas del Estado no ocurren esos abordajes y terminan desencadenando procesos de violencia altamente lesiva. Entonces, para mí es muy interesante y hoy el desafío más importante, no porque sean más graves, porque sin duda los más graves son aquellos que generan mayor violencia, que las víctimas quedan más desamparadas, más desoladas, mayor demanda le generan al Estado, sino aquellos que tienen una capacidad de escalar y el Estado, por una cuestión natural que tiene que ver con la limitación de sus recursos, pero fundamentalmente con un problema, como hablábamos antes, de concepción de esta política pública, carece de la planificación suficiente para poder anticiparse a su desarrollo lesivo. Entonces, y acá vuelvo a la pregunta tuya, Mauro, que me parecía que era la más, o una de las más relevantes que tenemos que pensar. En torno a la planificación de la política criminal, uno encuentra en torno, lo voy a poner por la negativa, en torno a la falta de planificación de la política criminal, uno encuentra los déficits que hoy tenemos en términos de eficacia y en términos de democracia. Porque la planificación de la política criminal, lo que a vos te permite es un poco lo que hablábamos antes, es esto de develar, enunciar, someter al debate público cuáles son tus objetivos de política criminal, con qué recursos los vas a querer abordar, qué resultados esperás. Y hay un factor fundamental que vos recién lo mencionaste y que yo creo que tiene que ver mucho con ese manual que tenemos ahí, que ahora no se ve, pero que lo mostró Mariana antes, que es el manual de Nexos, que es la necesidad, la imperiosa necesidad de que los entramados comunitarios, entramados, referentes comunitarios, que actores y actoras del territorio y de la comunidad se involucren en la definición de cuáles son los objetivos de política criminal y con qué recursos los queremos resolver. Porque también, ustedes se imaginarán que los objetivos y las prioridades de política criminal, sin ir más lejos en la provincia de Buenos Aires, no son las mismas en Mar del Plata, que en Pergamino, que en buena parte del conurbano. Entonces, la verdad es que la mejor manera de saber cuáles son los conflictos y las conflictividades que más aquejan a una comunidad es involucrar a la comunidad en la discusión de esos conflictos. Esto de ninguna manera implica correr al Estado de la responsabilidad primaria e indelegable de la gestión, pero involucrar a la comunidad en la gestión de los conflictos, ya sea para conocer cuáles son las demandas que principalmente las aquejan, e incluso para aquellas situaciones que ya se puede prever que tienen una capacidad de escalamiento, esos actores y referentes sociales queden en condiciones de activar los dispositivos mínimos para que eso no ocurra.
ya sea acudiendo a la autoridad pública rápidamente o tomando decisiones comunitarias que también bloquean ese escalamiento de los conflictos hacia instancias de alta lesividad. Y ahí me parece que cerramos un círculo que es fundamental. A todos los requerimientos que venimos hablando de la política criminal se le suma la necesaria participación ciudadana como uno de los factores que garantiza este desarrollo de política criminal de cara a la comunidad. De cara no solo en la definición de objetivos, sino en mis resultados. Esto lo que va a hacer es que nosotros tengamos una política criminal planificada. ¿Cuál es la consecuencia principal de una política criminal no planificada? Y en general es la que vemos en la mayoría de los lugares. Es las agencias del Estado corriendo detrás de los hechos menos sofisticados, de los hechos cuya manufactura es más burda, es más torpe, está llevado adelante por personas que quizás tenían muy pocos recursos para llevarlo adelante. Entonces, todo el sistema punitivo y el sistema, si se quiere, de gestión de conflictividades gira en torno a hechos que seguramente hay que abordar, pero cuya falta de planificación nos quita la posibilidad de ser eficaces en nuestras intervenciones y simplemente corremos detrás de aquellos que o por la proximidad con la autoridad pública o por sus características, que a veces son mediáticas y demás, terminan copando el halo de intervención estatal. Chiquito, una denuncia en una agencia policial que caemos en esto, en inercias burocráticas, en donde una denuncia, el problema es que faltan hojas para tomarla en lugar de si es denunciable el hecho, por ejemplo. No sé, en inercias y también en prejuicios, un poco, ¿o no? La falta de planificación también hace actuar 100%. Desde el prejuicio. 100%. Muchas veces. Que lo hacemos todos, ¿eh? No es un problema. No es un problema. Total. Si yo mi trabajo no lo tengo planificado, no elaboro ningún plan que a mí me permita ordenar mis acciones de acá a X tiempo, ¿no? Lo más probable es que yo haga aquello que creo que es más importante. Cuando yo hago las cosas por lo que creo, por lo que pienso, yo apelo a mis prejuicios también, que son prejuicios que, bueno, en algún caso se podrá constatar, pero en la gran mayoría no. Bueno, esto arrojado a la agencia policial uno lo que va a encontrar es que la política criminal, como perfectamente decís, Marian, se termina ordenando a partir de prejuicios, a partir de estereotipos y sobre todo a partir de aquellos casos que son procesables sin planificación, que nuevamente son los más burdos, los más torpes. Entonces, ¿qué ocurre? Los hechos de mayor lesividad, más sofisticados, que requieren realmente una planificación para poder intervenir eficazmente sobre ellos, son hechos que en general pueden llegar a quedar impunes. Bueno, muy interesante. Y sobre todo, esto último también para comentar que una de los temas que traemos en el curso y también desarrollamos en el manual es el rol del operador o nosotros hablamos de operadores acá, pero también es sinónimo, lo podemos utilizar como sinónimos de los agentes estatales que intervienen en este tipo de conflictividades. Y que vamos a desarrollar en la segunda clase, que vamos a entrevistar a Alfredo Carballeda, que es un trabajador social y que trabaja en temas vinculados a la intervención social en escenarios complejos, que es la cuestión de que cuando nosotros como operadores o como trabajadores actuamos, siempre estamos cargados de nuestro propio sentido común, desde nuestros prejuicios, nuestros estereotipos. Bueno, con este curso, con este manual, nosotros invitamos también un poco a parar la pelota, a decir, muchas veces hay que, los antropólogos dirían, extrañarse, ¿no? Salirse un poco de sí para poder mirar el problema con otros anteojos, para no caer en estos círculos de prejuicios y de sentidos comunes que muchas veces no colaboran a tener políticas eficaces, ¿no? Y por eso también la planificación es fundamental y principal para la intervención para la intervención en general, digamos, en nuestros trabajos. Y para una intervención y una planificación estratégica, ¿no? Exactamente. Que es a donde estamos apuntando.
Bueno, a mí no me quedan muchas preguntas más por hacer. Creo que Licho fue tocando un poco todos los temas que teníamos que abordan la clase, porque pudimos definir conflicto, pero también el paradigma, separar un poco el paradigma del orden del paradigma de la gestión de las conflictividades, hablar un poco también de la disminución, ¿no? de los efectos negativos, también de los conflictos. Bueno, fuimos haciendo un recorrido por los temas, así que los vamos a invitar ahora a leer la clase, que ahí también desarrollamos un poco más estos temas que fuimos conversando. Y por último, para cerrar, el Licho, por ahí, si querés decirles algo a los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando, si tenés una reflexión, no sé si decir consejo porque suena medio como que somos consejeros y la verdad que no. Pero no, en esto reflexión de que pensamos un poco la política criminal desde múltiples agencias del Estado o de mínima con otras intervenciones que no sean estrictamente las punitivas, las penales, y la super necesidad de fortalecer las tramas comunitarias que las vemos fragmentadas, las vemos debilitadas. Nosotros es importante que podamos transmitir un mensaje para los operadores comunitarios, cómo podemos laburar, cómo podemos pensar desde nuestros lugares. El curso no lo vamos a hacer ahora en 10 segundos a través de Lisandro, que estuvimos pensando profundamente otras cuestiones, y el curso a la vez da un montón de pistas para esto, pero sí los podemos a través del Licho invitar a que pensemos en estas cuestiones, ¿no? Desde los territorios. El rol del operador comunitario. En este quehacer, Sí. que es darle una mirada más democrática a la política criminal y no en continuidad con las inercias burocráticas. Mejorar un poco, Sí. mejorar el aspecto un poco, ¿no? En criollo. Sí, bueno, un poco lo fuimos conversando, así que, bueno, no sé, Licho, si querés hacer un cierre o si dijiste... Sí. Me quedé pensando en esto que decías. Yo imagino que los trabajadores y las trabajadoras que se han anotado este curso, independientemente del área en la que trabajen, tienen un interés por cómo estamos gestionando este tipo de cosas. Todos tenemos la sensación porque bueno, esta es una de las materias, como en tantas, en las que hay un discurso mediático que opera y que nos genera siempre una sensación de zozobra bastante clara en muchos aspectos. Para mí es interesante hacer un ejercicio, independientemente del área en la que trabaje cada compañero o compañera que hoy esté cursando estas clases, es pensar esto que hablamos, ¿no? Cómo desarticular la idea que hoy tenemos de la seguridad y de la política criminal para tratar de repensarla y rearmarla de la manera que hacemos la mayoría de las políticas públicas centrales del Estado. Para mí, en esa reestructuración, pero es una reestructuración que muchos tenemos que hacer desde nuestra cabeza y repensar esas intervenciones y entender la función que efectivamente deben cumplir los fiscales, digamos, el Ministerio Público y qué se espera de todo esto. Yo creo que cada uno y cada una va a encontrar un camino para entender desde esa perspectiva la importancia de que la comunidad se involucre con estas cuestiones, la importancia de poder identificar en la comunidad en la que cada uno se desenvuelva, críe sus hijos, tenga sus hermanos, su papá, su mamá, sus amigos, sus amigas, ver cuáles son las demandas que verdaderamente nos aquejan, cómo podemos resolver eso y volver a andar ese camino de una manera mucho menos dogmatizada, mucho menos prejuiciosa, que es la que creo que hoy impera en esta materia y naturalmente que es la que derrama de discurso mediático, pero que tampoco podemos enojarnos en ese sentido porque, bueno, esto pasa y es así y es parte de la realidad. Es nuestra tarea tratar de construir un poco eso para volver a pensar respuestas que nos involucren y que de alguna manera respondan a las necesidades que tenemos desde nuestras comunidades. Bueno, clarísimo. Por mi parte nada más. Gracias, Licho. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes por haberme acompañado en esta clase y en este inicio de curso. Los vamos a esperar la clase siguiente, que como les adelanté, vamos a entrevistar
junto a Gabriela Pela, también director de la Subsecretaría de Política Criminal, a Alfredo Carballeda, para introducirnos en la clase número 2, que trata sobre la intervención en situaciones conflictivas, estrategias y herramientas. Así que los invitamos a leer, a participar del foro, a hacer el cuestionario y a encontrarnos la semana próxima para una nueva clase. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias.